Muy amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos para ustedes todo tipo de bendiciones del Señor. Amén. Gracias al Señor. Permítanme invitarles, por favor, abra conmigo las Escrituras. Gálatas capítulo 1, Pablo a los Gálatas, después de Corintios. Gálatas capítulo 1, vamos a leer los primeros 9 versículos, hermanos. Gálatas capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 9. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, discúlpeme. Es Pablo apóstol, me salto el paréntesis, que es muy hermoso, pero para entender bien la frase. Pablo apóstol, dice en el verso 1, verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Amén. Gracias al Señor. Debemos decir, amados hermanos, que el Señor había utilizado a obreros de Dios, entre ellos Pablo, para que la palabra del Señor llegase a esta región, ¿no? En Galacia. La palabra del Señor había sido predicada, el evangelio había sido entregado. Ese es el punto. Sin embargo, a medida que se desarrollaba y crecía la iglesia del Señor, aparecieron hombres allí en la iglesia que eran judíos de creencia, que reconocían y aceptaban que el Señor había abierto con puertas de salvación para todos, también como los judíos para los gentiles. Sin embargo, ellos mantuvieron, más allá de lo que los propios apóstoles recibieron por revelación, ellos mantuvieron un planteamiento de que para que Dios recibiera a un gentil que se había convertido a Cristo, a fin de que Dios lo recibiera, decían ellos, necesita este gentil judaizarse, necesita comprometerse, guardar la ley, guardar la fiesta, cumplir con ceremonias y ritos que eran propios de la religión judía. O sea, ellos lo que están diciendo es que no es suficiente el sacrificio de Cristo, no es suficiente que un hombre y una mujer venga a Cristo, confiese su vida para que en un acto de amor, respondiendo a la fe de ese hombre, de esa mujer, el Señor salve su vida y les haga una nueva creación. Ellos dicen, no, está bien, deben creer, pero además deben judaizarse.
Pablo no había predicado eso, obviamente. No había predicado eso. Pero como observa que la iglesia está con estas dudas, con estas inquietudes, como observa que la iglesia no está firme en la fe de la palabra que han recibido, entonces necesita escribir esta carta que en lo que hemos leído dice claramente dos cosas. Vamos a trabajarlo como en otras ocasiones, así como desde atrás primero, de la segunda parte primero. La segunda parte que dice en esta parte es, estoy maravillado, dice, es increíble lo que estoy escuchando, o sea, no logro así como ubicarme, si lo que escucho es como un sueño, es una historia o es la realidad. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y le va a decir, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Dios. El inicio de la carta del apóstol a los Gálatas es para reprocharles que hayan dispuesto su oído y corazón para oír otra palabra. De esto hemos conversado antes. Lo primero es el reproche que el apóstol les hace. ¿Cómo es posible? Y le dice que tan pronto, sí, pues se habían pasado solo unos tiempos. Si el apóstol pudiera visitarnos en estos tiempos, 21 siglos después que Jesucristo, el bendito Hijo, muere en la cruz por nuestros pecados, es sepultado y con poder el Padre le levanta de entre los muertos conforme a las Escrituras. Si en este siglo XXI el apóstol pudiera estar presente y escuchar y observar la conducta, el comportamiento, la ausencia o no de predicación del Evangelio a los gentiles, si viera cómo vivimos y somos, pudiera ser que el apóstol dijese, bueno, observo que el paso de los años y el paso de los siglos ha deteriorado la fe y ha provocado tal o cual forma de vida, que es bien probable no esté conforme al llamamiento y a la comisión del Señor. Imagínense al apóstol Pablo escuchando en estos días predicaciones del Evangelio que dicen, no se preocupe, viva como quiera, si ya creyó una vez, está listo, denle nomás, viva desordenadamente, coma, tome, no, disfrute, etcétera, etcétera. U otros diciendo, bueno, el Señor nos llamó a esto para que juntemos plata y nos enriquezcamos. Que haya riqueza entre nosotros, mejor, más fáciles, ¿no? Que aumente la riqueza entre nosotros, riqueza material, riqueza temporal, que haya placer, que haya viaje, que haya vivir. Y el apóstol, que él había dicho, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más, porque tengo ascendencia, porque tengo formación, porque además yo me he comportado como otros no se han podido comportar, porque además yo he conocido personalmente al Señor, pero también porque contaba con un círculo social a su alrededor cuando él era un fariseo. Seguramente un grado de riqueza había en él en aquellos años. ¿Y qué dice él? Pero todo lo que tenía, dice él, he llegado a observarlo como la basura ante el eminente conocimiento de Cristo el Señor. O sea, Pablo aparece en este siglo, en estos días, para escuchar lo que se predica, lo que se hace y cómo se vive. Y pudiera ser que él dijera el paso de los siglos, cómo ha deteriorado la predicación del Evangelio, cómo ha dañado la palabra de la iglesia. Pudiera ser que él dijera, los tiempos, los años, los siglos han afectado el hecho.
Por eso que cuando él escribe a los Gálatas, le dice, yo estoy maravillado de que en tan poco tiempo, de que tan pronto, una iglesia del primer siglo, obviamente, citaba Pablo ahí, una iglesia que se dejó llevar por otra voz. Entonces, ¿qué hace con sabiduría el apóstol? Antes de reprocharles como lo revisamos, antes él hace una declaración que uno entiende que está el Espíritu de Dios en él hablando. Él se inicia, Gálatas 1:1, diciendo Pablo, apóstol, dice. Apóstol. O, como lo hemos conversado otras veces, comisionado por el Señor. Comisionado para llevar el Evangelio. Eso está diciendo. Y en el paréntesis, él dice apóstol, pero no de hombres. No soy apóstol de ningún hombre. Ni por hombre, o sea, ningún hombre a mí me ha dicho que yo debo hacer tal o cual tarea. No de hombre ni por hombre, sino, dice, directamente por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos. O sea, yo soy apóstol, dice, pero soy apóstol porque el mismísimo Dios a través de Cristo su Hijo me apareció, habló conmigo, no ha dejado de exhortarme y de comisionarme. Amén. Bueno, dice yo entonces, Pablo, apóstol, en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo sigue. Luego de desearles gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual, hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, en el saludo nomás, Pablo les recuerda que nuestra condición de iglesia, nuestra condición de hijos de Dios, no tiene que ver por obra alguna de hombres, no tiene que ver por situaciones de institucionalidad eclesiástica, sino que dice que el bendito Hijo de Dios Él se dio a sí mismo para librar por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo. ¿Y por qué había que librarnos del presente siglo malo? Es por lo que explica el apóstol Juan. Nosotros somos de Dios, dice, pero todo el mundo está bajo el maligno. Por eso que Pablo dice a los Efesios, con gozo dando gracias a Dios el Padre, que nos rescató, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el anuncio, esa es la predicación del Evangelio, no hay duda. Entonces Pablo les está diciendo, hermanos, primero, en lo que tiene que ver conmigo, a mí no me nombró hombre alguno. Yo no soy comisionado por hombre alguno, hermanos. A mí me comisionó el Señor, el Dios y Padre, y Jesucristo su Hijo. Pero respecto de la condición de ustedes, la condición de iglesia, no tiene que ver también con hombre alguno, porque ese es el punto, pues. Sino que es el bendito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Todo bajo la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces Pablo dice, ¿pero cómo es posible que, si entendemos esto, que somos iglesia de Dios? Si somos iglesia, somos cuerpo de Cristo. Si somos cuerpo de Cristo, compartimos toda su comisión. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo hayan olvidado que aquel que ahora es cabeza de la iglesia nos compró para que seamos su cuerpo? Y Él con su sangre nos ha lavado.
Y Él por su palabra nos ha santificado. ¿Cómo es posible que olviden eso para seguir otro evangelio? Y el apóstol dice, y no es que haya otro, dice. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo cierra esa frase declarando algo fuerte. Quiero decirle, dice él, que si nosotros mismos, algún día, si nosotros o un ángel del cielo, mire, os anunciare otro evangelio, les presentaré otra opción de salvación, les dijera que hay otra manera de vivir distinta de lo que dice la palabra del evangelio, si alguien les presenta otra opción, otra alternativa, dice, sea anatema, sea maldito. Entiendan y reconozcan que el que quiera traer otro evangelio, otra palabra a ustedes, está fuera de la casa, está bajo maldición. Y como ya lo hemos dicho, bueno, cualquiera que le predique otro evangelio sea maldito, sea anatema. Entonces, la pregunta es, ¿qué les habría hablado Pablo? Porque dice, cualquiera que les traiga otro evangelio. ¿Qué les habría hablado Pablo? Lo mismo que Pablo hablaba a las iglesias. Su palabra era una sola, no hay duda. Y a los romanos él se lo explica, permítame juzgar, con mucha sabiduría, pero creo que con mucha claridad también. Romanos capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1, los primeros 4 versículos. Dice allí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. También aquí lo dice. A los Gálatas le hace notar que no está hablando cualesquiera, está hablando del apóstol. Dice. Y apóstol no de hombre, sino del Señor. A los romanos le dice que él les escribe en esta condición que el Señor le ha dado, porque dice que él se reconoce como siervo de Jesucristo, dice que ha sido llamado a ser apóstol. Pero no solo eso, sino que dice apartado para el evangelio de Dios. O sea, la razón de vida suya es el evangelio. Es entonces la entrega, la predicación del evangelio. Para eso dice que ha sido llamado como apóstol. Apartado entonces para el evangelio de Dios. ¿Y qué dice del evangelio? ¿Qué es lo que enseña a las iglesias Pablo acerca del evangelio? Dice, evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, ¿qué aprendemos o qué recordamos? Romanos 1:1, que Pablo es apartado, llama a él apartado, pero dice para el evangelio de Dios, dice que el anuncio nace de Dios. El evangelio, la palabra de salvación, la buena nueva de salvación, parte de Dios, nace de Dios. Dice que los profetas antes lo habían prometido. No voy a citar ningún escrito anterior. Espero que la iglesia, por el Espíritu Santo, lo recuerde. Y si alguien tiene alguna necesidad de apoyo en esto, nos avisa, por favor. Pero en el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sume usted, el evangelio proviene de Dios, fue anunciado por los profetas de Dios, pero está centrado en su Hijo. Es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es acerca de Cristo el Señor. Significa entonces que si alguien trae otra predicación muy bonita, muy bien preparada, que entretiene mucho, pero no está centrado en Cristo, el bendito Hijo de Dios, eso constituiría otro evangelio.
Pero si alguien, dice Pablo a los Gálatas, os predica otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Está fuera de la casa. A los Gálatas les dice que no hay otro evangelio. A los romanos les dice que el evangelio nace de Dios, anunciado por los profetas y centrado en Cristo. Que dice, por ejemplo, ni lo vamos a ver, usted lo recuerda bien, que dice a la iglesia del Señor, de los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, el evangelio que os he predicado. Recuérdelo pues. El cual también recibí, dice, respecto al cual ustedes han creído, y que si permanecen y son fieles, van a ser salvos, le dice. Bueno, dice, pero este evangelio tiene estas tres verdades, pues. ¿Centradas en quién? Dicen que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Cristo, centrado en Él. Y fue sepultado. Y que Dios el Padre, a Cristo el Señor, le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los cielos. Amén, amén. Pero es el evangelio de Cristo, pues. El anuncio, la palabra, la buena nueva. Es Cristo el Señor. Hemos recordado estos días Isaías capítulo 61, cuando dice allí el Espíritu del Señor, hablando proféticamente, el Espíritu está sobre mí, decía el Señor. Y me ha ungido el Señor, me ha ungido el Padre. ¿Para qué? Para que anuncie el evangelio, anuncie la buena nueva, para que anuncie que hay posibilidades para el que tiene el corazón destruido, el alma dañada, para el que está entre rejas, para el que está preso. Bueno, el Señor me ha ungido. Sí, pero el único que puede hacer eso es Él, pues. Capítulo 4 de Lucas, la Escritura dice que el Señor fue al templo y le dieron un rollo y tomó el rollo de Isaías 61 y lo leyó. Y después que lee todo aquello, Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra en medio de vosotros. Porque el único que puede salvar es Él. El único que puede libertar es Él. El único que cambia las vidas es Él. El único que puede ofrecer vida eterna en el reino de los cielos es Él. El único que puede declarar que nos ama. Aleluya. Porque ¿quién ha hecho un acto de amor como Él? Que dejando su gloria no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Quién es el único que dejó la gloria del Padre para venir a tomarnos y rescatarnos? ¿Quién es el único que dejó que su cuerpo fuera partido y su sangre derramada para crear un camino a fin de que tengamos acceso y retorno a la casa del Padre? ¿Quién es el único, hermano? Entonces, ¿de qué otro evangelio hay otros que hablan? ¿Cómo podría la iglesia del Señor en estos días, esta iglesia del Señor con la que trabajamos, cómo esta iglesia algún día no lo permite el Señor, podría prestar sus oídos para escuchar otra palabra, para escuchar otro evangelio, como si existiera? Rogamos al Espíritu Santo del Señor que nos ayude en esto, amados hermanos. Rogamos al Espíritu Santo del Señor que ponga claridad en nuestros corazones. Cualquier otra predicación que no esté centrada en Cristo, el bendito Hijo de Dios, es porque no proviene del Padre. Y si no proviene del Padre, alguien está haciendo un anuncio desde fuera de la casa. Alguien quiere engañar su alma para que pierda la salvación. Y hay uno solo que solo busca hurtar, matar y destruir. Que el Señor le reprenda. Que el Señor siga manteniéndolo a Él, dispuesto para las oscuridades eternas, como dice la Escritura, ¿no? Sentenciado a muerte eterna. Si todavía está conmigo en Romanos capítulo 1, dice los versículos 3 y 4 que el evangelio es acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Usted recuerda, algo hemos conversado de cómo el Señor hace pacto con David, ¿no?
que de su linaje iba a venir uno entonces, que iba a levantar el gran templo de Dios. Aleluya, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el gran templo, aleluya, que el Señor esperaba fuera construido. Muy bien. Versículo 4, que dice acerca de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Cuando el Señor dice a los discípulos allá en Marcos capítulo 16, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Él termina diciéndoles, y estas señales seguirán. Aleluya, amén. Y estas señales seguirán a los que creen. Y presenta señales importantes. Que los muertos van a ser resucitados, que los enfermos van a ser sanados, que tomarán en la mano serpientes y no habrá daño, que podrán comer cosas mortíferas y no les va a dañar, porque el Señor le dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Gloria a Dios, está bien. Pero no fue esa palabra nomás, sino que, como lo explica aquí el apóstol a los romanos, la palabra del Señor Jesucristo es una palabra que tiene respaldo. Es una palabra segurísima. Porque la gran señal que afirma la predicación del Evangelio es que damos testimonio de aquel que estuvo muerto y sepultado. Pero el Padre mostró la autoridad y fuerza de su poder para levantarlo a él de entre los muertos y sentarlo a su diestra en los cielos. Estamos hablando entonces de un evangelio de poder. Cuando Pablo dice aquí mismo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Dice, porque es poder de Dios, pero no es cualquier poder. Es poder de resurrección, es poder para cambiar las vidas, es poder para hacer nuevas todas las cosas. Entonces, si alguien viene y le presenta otro evangelio, en que no es necesario que deje su vida anterior, en que no es necesario tanto cambio brusco, en que puede hablar como quiera, puede vestir como quiera, puede compartir con quien quiera, puede entregarse a los placeres de la carne, porque no es necesario tanta exigencia. Si no hay cambio de vida, si el cambio de vida no es notorio, no es un anuncio, si no se produce un renacer, hermano, manifiestamente no es evangelio de Dios. Si alguno, yo espero que no, pero si alguno de entre nosotros en algún momento observare y dijere que está como contento porque todo lo hace en desorden, todo es desobediencia, todo, y está viviendo bien y nadie le dice nada y está feliz. Ay, permítame decirle que mejor póngase nervioso. Y si el Espíritu Santo trata con usted, póngase de rodillas y pida al Señor misericordia. No se puede ser parte del reino de Dios, no se puede ser miembro de la iglesia de Dios y vivir de cualquier manera o vivir como el mundo. ¿Sabe por qué? Es por lo que dice la Escritura. Si me acompaña hacia su derecha en la Biblia, Efesios, hermanos, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, por favor. Es por lo que está escrito, lo que intentaremos mostrar de la mejor manera ahora ya. Efesios capítulo 1, por favor, versículo 13. Dijo el apóstol aquí en el versículo 12 que hemos sido para la alabanza de su gloria, ¿no? A fin de que seamos, dice, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13, en Él también, o sea, está hablando de Cristo el Señor.
Sí, pero cada vez que hablamos de Cristo, entonces lo que entregamos, lo que declaramos es una palabra del Evangelio. Es el Evangelio que viene de Dios, pero que está centrado en Cristo, su Hijo. Muy bien. Versículo 13. En Él también, en Cristo, vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. O sea, si hay un evangelio que no le asegura salvación, si hay un evangelio que le dice que tiene que pasar por cumplir cierta rutina, comportarse de cierta manera, hacer ciertas cosas, sacrificarse de cierta manera, y eso pudiera hacer que les dé alguna posibilidad. Si alguien le habla de eso, usted entiende que está lejos de esto. Vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en esta palabra, habiendo creído en este evangelio, dice, fuisteis sellados. Aleluya. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, no es cosa de escuchar una palabra bonita, entusiasmarse, pasarlo bien y decir, ahora soy parte de la iglesia del Señor. No es así. No es así. No tiene que ver con los números. Escuchaba algo estos días. Alguien tomó una frase de la Escritura, una frase. Algunos de los muchos textos que dicen que cuando el Señor andaba predicando, grandes multitudes estaban con Él. Y alguien tomó la frase y dijo, ve, para que se manifieste, para que haya testimonio de que el Señor está, tienen que haber grandes multitudes. Si no hay grandes multitudes, entonces no funciona. El Señor Jesucristo, bueno, voy a decir esto, pero voy a cuidar de no empezar a discutir conmigo mismo, ¿no? Por causa de lo escuchado. Pero el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice que había más de 5.000 hombres, a los cuales el Señor alimentó. Y cuando el Señor les exhorta enseguida para que coman de Él, para que vivan para Él y lo busquen a Él, dice que la gente dijo, la palabra es dura, no se puede oír. Y dice que todos se fueron y solo quedaron 12. De acuerdo a esta frase que yo escuché en una radio llamada evangélica, significaría entonces que el Señor tuvo un fracaso increíble ese día. Digo más, cuando Él muere en la cruz, no había ni siquiera ningún discípulo cerca de Él. O sea, manifiestamente al Señor le fue mal. Hay algunos que creen que le fue mal al Señor. Bendito sea, yo creo que le fue muy bien. Pero le fue bien porque traía el Evangelio del Padre. Sí, pero el Evangelio del Padre no es un Evangelio de facilidades, no es un Evangelio que cualquiera puede usar a su manera, que cualquiera puede adecuar o acomodar para el agrado de los oyentes. Porque si usted predica pura palabra bonita, les invita a que les vaya bien, a que el éxito va a venir con cada uno de ustedes, entonces es muy fácil llenar lugares con gente, pues. Un evangelio de oferta y demanda, pues. Un evangelio de negociación. Sí, pero el Señor Jesucristo dijo, mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Muy bien. Entonces, el punto aquí, santos hermanos, es considerar lo que el apóstol dice, es que cada hombre, cada mujer que viene y escucha la palabra del evangelio, de este evangelio que viene de Dios, que tiene como respaldo el anuncio de los santos profetas, dice, pero que está centrado absoluta y exclusivamente en Cristo, en su vida, en su anuncio, en la forma en que fue concebido en el vientre de María, en su nacimiento, en su vida aquí en la tierra, en la predicación que él hace, en el sacrificio de la cruz, en su muerte y en su gloriosa resurrección. Hermano, todo evangelio que no esté centrado así en Cristo, entonces
no se van a dar muchas cosas, pero una de las que no se van a dar es que tenga un distintivo, tenga un sello. Así está escrito. Dice vosotros, ustedes que escucharon la palabra del Evangelio y creyeron en el Evangelio de Dios, en el Evangelio centrado en Cristo. Dice, luego de creer, fuisteis sellados, dice, sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y agrega que es las arras. Significa que cuando vino al Señor, recibió la palabra, creyó en Jesucristo, le entregó su vida, fue bautizado. Bueno, dice, recibió la primera parte, las arras. O sea, ¿qué decimos? Que queda más, pues hermano. Aleluya, que hay más, que el Señor quiere bendecirle, que está, hermano, la predicación del Evangelio y recibir la palabra del Evangelio no es el término de algo, es el comienzo de la nueva vida en Cristo el Señor. ¿Qué viene ahora? Si ya creyó, ya confesó a Cristo y fue bautizado, ya el Espíritu Santo como el arra de la promesa está en su vida. ¿Qué viene? Viene todo el proceso entonces de enseñanza, de discipulado. Viene el proceso de crecimiento. No voy a entrar allí, pero Pablo va a decir que existen los naturales, los que todavía no tienen compromiso con el Señor. Existen los carnales, que son niños en Cristo. Y existen los espirituales. Bueno, pero ese es un proceso que todos debemos vivir y debemos desarrollar, pues hermano. Hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que tener revelación al respecto y hay que trabajar para que la iglesia vaya trabajando. Entonces, qué bien, recibe la palabra del Evangelio, gloria a Dios, cree muy bien, es bautizado, gloria a Dios, el Espíritu Santo ya está en usted como la primera parte, como las arras. Luego que viene la formación, el discipulado, el crecimiento, el fortalecimiento en la fe, hasta que asuma el compromiso que tiene todo miembro de la iglesia del Señor. El compromiso de ser testigo del anuncio que viene del cielo acerca de Cristo, el amado Hijo. Porque este es un trabajo de todos y de cada uno de nosotros. Creo que ya debo terminar medianamente luego. Pero ¿por qué no me acompaña a Hechos, por favor? A Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos 8, hermanos. Entre otras cosas, para que ningún hermano vaya a decir esta es tarea de este o del otro. Para que ninguno vaya a pensar que predicar el Evangelio es estar sentado en una oficinita bonita. Y desde allí se dicen cosas. ¿Tiene Hechos capítulo 8, por favor? Mire por favor el versículo 1. Dice, y Saulo, un hombre de la época, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de los que predicaban el Evangelio. Está hablando de la muerte de Esteban. Versículo, por favor, mire hacia arriba un versículo. Capítulo 7, verso 60. Lea el 59 también, ya, 59 y 60. Dice, y apedreaban a Esteban, lo apedreaban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió, 8:1, y Saulo consentía en su muerte. A eso se refiere, a la muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? Un predicador del Evangelio. Un predicador del Evangelio. En aquel día dice una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los que fueron esparcidos en la iglesia, pues hermano. Dice que los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Pero la iglesia, todos los hermanos, fueron esparcidos. Versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. No, ellos quedaron en Jerusalén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Muy bien, anunciando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Siga un poquito. Entonces Felipe,
uno de los hermanos, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 7. Porque de muchos, el Señor había dicho o no había dicho, a los que creen les seguirán estas señales. ¿Lo había dicho o no? Muy bien. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero ¿cómo iba a haber gran gozo si estaban todos siendo perseguidos? Sí, porque la aflicción en la carne siempre es momentánea, es temporal. El gozo de Cristo es permanente mientras permanezcamos en el reino de Dios. Reino de Dios que, como sabemos, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amados hermanos, pudiera ser que hayan momentos en los cuales nos sintamos un poquito perseguidos. Habrá momentos en los cuales reconozcamos que no somos tan queridos como quisiéramos. No voy a referirme a experiencias personales ni de nuestros grupos acá, pero vaya cómo ha habido persecución, cómo se ha levantado el maligno para intentar dejarnos sin lugar de culto, ofrendado antes al Señor, y cómo en los lugares en que luego hemos estado transitoriamente se han levantado los vecinos y la otra gente y no ha habido nadie que se levante para decir, bueno, aquí estamos. No. Y la iglesia ha debido, como se ha hecho, estar en un lugar y luego buscar otro, y allá también se levanta, es que el vecino de allá, es que el otro, es que a este le molestó esto y al otro le molestó el vehículo que estaba estacionado, o le molestó porque un niño hizo un grito. A la iglesia del Señor digo, en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor fortalecerá su fe, el Señor fortalecerá nuestra vida si somos fieles a Él. Porque Él será fiel con su iglesia siempre. Nuestro bendito Dios no falla, hermano. La Escritura va a decir que aunque nosotros, ojalá no, pero dice aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuál es la exhortación? Vamos adelante en el nombre del Señor, pero vamos adelante con la responsabilidad de saber que hay un anuncio que hacer, hay una palabra que declarar, hay que mostrar a Cristo como el Señor sobre todas las cosas. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, decía la palabra del Señor. Bendito es el Señor. Si alguno está cansado, afectado, le invito a que pida ahora al Señor ayuda. El Señor está pronto, está próximo a nosotros, hermanos. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, venimos a usted, aunque aceptamos que hay tiempos de cansancio. Señor, como estarían cansados estos que huían, Señor, de una ciudad a otra a causa de la persecución. Padre, pero tú estuviste con ellos. Tú les fortaleciste y les bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy demandamos, Señor, que esa bendición con que también nosotros hemos sido bendecidos se manifieste en su amada iglesia ahora, Señor. Que su iglesia reciba fuerza, que su iglesia reciba trato del Espíritu Santo, que su iglesia reciba fortaleza de tal manera, Señor, que en los próximos días, Señor, nos constituyamos en esa iglesia bendecida, valerosa, dispuesta y comprometida a anunciar que Jesucristo es el Señor para salvación a todo aquel que cree. Padre, bendiga a su amada iglesia, bendiga a su pueblo. Si hay alguno que está cansado, Señor, renueve sus fuerzas. Si hay alguno que estuviera un poco enfermito, Padre, en el nombre de Jesús, reciba sanidad ahora, en el nombre de Jesús, por su palabra, Señor. Si hay alguna situación de matrimonio, si hay alguna situación de familia,
estaba dañando la paz en el hogar. Padre, en el nombre de Jesús, manifieste la acción de su Espíritu Santo. Destruya toda obra maligna y permita que la vida de Cristo se haga presente allí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, damos a ustedes toda gloria. Damos a ustedes toda honra por siempre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor.